Hola， 大家好，欢迎来到沪江网校 C1 级别的西语课堂。Bienvenidos a la clase de español del nivel C1. Hola, queridos alumnos. Otra vez nos encontramos en la clase de español. En esta clase vamos a hablar de los parques naturales. ¿Cómo definirías brevemente qué es un parque natural? Venga, intenta definirlo. Todos sabemos qué es un parque natural, ¿verdad? 自然公园. Normalmente los parques naturales son grandes y cuentan con cierta situación geológica especial. Son ese tipo de parque que está protegido por el gobierno, pero no interferido demasiado artificialmente. Creo que la delimitación de una zona natural como un parque natural significa que esta zona tiene algo particular, en muchos casos rica fauna y flora, que tenemos que proteger en vez de modificarlas con las actividades humanas. ¿Has oído hablar del Parque Nacional del Doñana? Te puedo decir que es un parque nacional de España y es un parque natural. ¿Crees que es un lugar habitado por el hombre? ¿Tiene un alto índice demográfico? 你觉得 Doñana 国家公园里有很高的人口密度吗？ Aparentemente no es muy probable, ¿verdad? Porque, como he dicho, los parques naturales suelen ser una zona de pura naturaleza, donde suele tener baja densidad demográfica. En el siguiente texto que vamos a leer, el ilustre escritor y académico español Miguel Delibes, conocido además por su preocupación por la naturaleza, escribió a raíz de la catástrofe ecológica sucedida en 1973 en Doñana el siguiente texto. Antes de empezar a leer el texto, creo que es necesario hablar un poco del ilustre autor, Miguel Delibes. Miguel Delibes nace en Valladolid el 17 de octubre de 1920. En 1936, terminado el bachillerato, ingresa en la Escuela de Comercio al tiempo que estudia modelado y escultura en la Escuela de Artes y Oficios. La primera manera que tiene de manifestarse como artista es dibujando. A partir del 1940, estudia Derecho y Comercio y comienza a prestar su colaboración como dibujante caricaturista en el diario El Norte de Castilla. En 1944 ingresa como redactor en el citado diario. Continúa con el dibujo de caricaturas, que firma con el seudónimo de Max. Asimismo, realiza crítica de cine. En 1952 es nombrado subdirector y en 1958 director, cargo que ocupa hasta 1963. En 1946, además, inicia su labor docente en la universidad en la cátedra de Derecho Mercantil. 刚才这第一段主要是讲了 Delibes 38岁之前的经历。他生于1920年10月17日。1936年，也就是他16岁的时候，从高中毕业，他就进入经贸学院学习，同时呢，还在工艺美术学院学习造型艺术和雕塑。刚开始，他作为艺术家进行创作，是从1940年开始，是通过绘画作品。1940年起，他开始学法律和贸易，同时给卡斯蒂利亚北方日报画漫画。从1944年开始，他给这份日报撰文，并且同时呢继续绘画漫画。当时他的作品笔名是 Max， 笔名这个词是 seudónimo。同时呢，他也做一些电影的评论。从1952年开始，他就成为了该日报的副主编。1958年成为主编。这份职务他一直担任到了1963年。自1946年开始，他有一份工作，就是在法律商贸大学当教授，从事教学活动。Contrae matrimonio en 1946 con Ángeles de Castro,
con la que tiene 7 hijos y de la que enviuda en 1974. Después de algún tiempo de ejercitarse a escribir en el periódico, pasa a la novela, y en 1947, con su primera obra, La sombra del ciprés, es alargada, gana premio Nadal. La aparición de El camino en 1950 señala el equilibrio del autor. 3 años tarda en aparecer su nueva obra, Mi idolatrado hijo Sisi, 1953, acerba crítica contra el malthusianismo y al año siguiente le conceden el Premio Nacional de Literatura Miguel de Cervantes por su Diario de un cazador. La partida. El 1 de febrero de 1973 fue elegido miembro de la Real Academia de la Lengua. En 1982 se le otorga el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Publica el libro de memorias Mi vida al aire libre, 1989, y recientemente El hereje. Miguel Delibes 他之所以著名，主要是由于他的小说创作，他是一个文学家、小说家。刚才这一段呢，就是介绍了他从1946年到90年代的众多的作品以及获得的荣誉。他1946年的时候跟 Ángeles de Castro 结婚，并生了7个小孩。1974年的时候，妻子去世。他的主要小说包括《柏树的影子拉长了》、仍然是白天、鹿、我所宠爱的儿子西西、一个猎人的日记。因为我们这个单元要读到一部分一个猎人的日记，所以我大概的介绍一下这个作品。它是以日记形式讲述了某商业专科学校的热衷于打猎的校工 Lorenzo 的种种经历。该作品中各类人物的语言特征十分鲜明，恰如其分。书中不仅抓住了大自然中各种动物、植物、风景的细微之处，而且将笔下人物的各种行动有机地衔接起来进行描述，生动有趣。这段话摘自沈石岩的西班牙文学史。还有其他的作品，一位侨民的日记、红叶、老鼠、一个溺水者的寓言、与马里奥在一起的5个小时、布拉格之春、我们先辈的战争、被废黜的王子、卡约先生有争议的选票、无辜的圣人、英雄本质。其中呢，有回忆录性质的，还有我的户外生活。最后提到的这个异教徒是1998年出版的。这只是他所有小说作品的一部分，其实还有很多。看得出来他是一位极为高产的作家。而且呢，刚才我提到了好几个西班牙非常举足轻重的文学奖项，比方说纳达尔奖、阿斯图里亚斯王子文学奖，而且他还入选西班牙皇家语言学院院士。这个语言学院在西班牙语界的权威性是无与伦比的，因为这里面的院士都是只有进没有出的，除非其中有院士去世才会去选一个替补的。就连编写了西班牙语用法字典的玛利亚·莫里内尔都没有入选。不过在旧时代，这个语言学院的院士都是男的，他可能也是受到了性别这方面的因素影响。好了，话归正传，我们接着来看关于 Delibes 的一些介绍。La mayor parte de sus obras ha sido traducida a más de 20 idiomas y ha recibido los más importantes premios de literatura en lengua castellana. Fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Valladolid en 1983, Complutense de Madrid, 1987, el Sarre Alemania, 1990, y Alcalá de Henares, 1996, Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa, 1985,
En 1993, la Diputación Provincial del Valladolid le otorga la Medalla de Oro de la provincia. En 1999 se le concede la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo. 除了各种文学奖项，他还被很多欧洲大学授予荣誉博士学位，比方说1983年巴利亚多里德大学，1987年马德里康普顿斯大学，1990年萨莱，也就是德国的一个大学，1996年阿尔卡拉大学。在这里呢，我们注意一下这个荣誉博士学位怎么说 ，Doctor Honoris Causa， 这是一个固定的说法。所谓的荣誉博士学位，就是并没有真正的去研究或者是写博士论文，由于他的成就足够高，所以这些大学呢就授予他一个博士学位。另外，他在欧洲各国也得过各种的荣誉称号，还有奖章，在这里我就不再多做赘述了。Es que yo tengo una teoría. Creo que para lograr más méritos tendrás que vivir lo suficientemente largo. ¿Sabéis en qué año murió Miguel Delibes? En 2010 y nació en 1920 y tenía 90 años cuando murió y por eso en su larga vida ha tenido suficiente tiempo para escribir tantas novelas y ejercer tantos cargos. Delibes 的作品最为独特之处就在于，笔下的人物大多为爱好狩猎的人或优美自然景观的爱好者。有评论家称 Delibes 为猎人作家，他的作品被译成多种文字，不下20多种。Bueno, a continuación empezamos a leer este texto que ha escrito sobre la catástrofe ecológica sucedida en 1973 en Doñana. Creo que todavía no hace 3 meses que emborroné las cuartillas que anteceden a cuenta del coto de Doñana. Entonces me preocupaba que una reserva de vida natural como esta estuviese a punto de ser encorsetada por una urbanización y una autopista. O sea, la quinta esencia del artificio técnico. Pero el caso es que se presenta en Doñana un nuevo problema que viene a demostrar que en la segunda mitad del siglo XX hablar de reservas naturales es pura quimera, supuesto que la mano del hombre, sus ingenios y combinaciones químicas alcanzan a todas partes. Quiero decir que a Doñana ha llegado el veneno de los pesticidas. No se sabe si por aire o por el Guadalquivir y ha liquidado en 8 o 10 semanas 30.000 o 40.000 patos o aves de marisma y una cifra indeterminada de fauna subacuática. El hombre, en su avidez de progreso, ha puesto en marcha una serie de cosas cuyo en vez desconoce. A estas alturas es difícil que las fuerzas que ha desatado pueda, llegado el caso, volver a atarlas. Pasear por las marismas de Doñana durante esos días nos lleva a este convencimiento. Existe concretamente una zona en el cuartel de las Nuevas, a este de Isla Mayor, una extensión de marisma de 5 kilómetros de longitud por 2 de anchura, que es un gigantesco putridero de aves. El pájaro suele tener un putrid higiénico, no hiede. Pero en la actualidad los cadáveres son tantos que la marisma trasciende. Con el correr de los días, la catástrofe ecológica de Doñana presenta perfiles más inquietantes.
Al parecer, varios perros que han ingerido aves contaminadas han muerto. A propio tiempo, el Cuarta de las Nuevas informa de la muerte de media docena de vacas que pastaban en la marisma. Por causas desconocidas, en la estación ecológica de Doñana se hablaba estos días de la muerte de una piara de cerdos el 2 de septiembre, 4 días después de que una avioneta sobrevolara la marisma fumigando algo. El prohibido jugar con el fuego de nuestros padres ha pasado en pocos años a ser una broma ingenua. El fuego es algo conocido, limitado, visible y hasta controlable. Lo arriesgado en nuestros días es jugar con la química, soltar aquí o allá en campos cultivados o yermos pesticidas clorados, organofosfatos o isótopos radiactivos. Hablando en plata, veneno. Es preciso vigilar y sancionar, pero no con sanciones simbólicas que se calculan previamente en el presupuesto y hasta son compensadoras, sino con castigos que hagan daño. Resulta incongruente que en una legislación como la nuestra, tan extremadamente dura para los delitos contra la propiedad personal, los delitos contra la naturaleza, propiedad de todos, quedan impunes. Ya veis que el lenguaje de un escritor tan prestigioso es realmente algo singular, porque en este texto hemos visto muchos usos de las metáforas, de unos términos específicos y también del léxico no muy usual. Pues entonces, como el primer, vamos a repasar el texto para quitar todas las obstrucciones de palabras desconocidas y para comprender el texto entero. Creo que todavía no hace 3 meses que emborroné las cuartillas. Aquí emborroné es escribir de mucha prisa, desalineadamente o con poca meditación. Y cuartilla podemos entenderlo por papel, hojas de papel. Ya ves que el escritor, hasta al escribir un texto para un diario, tiene un estilo literario. Escribir no es escribir, sino emborronar. Y hojas de papel no es papel, sino cuartilla. cuartilla 它是4开指。这句话的意思大概就是说，3周前，或者说还没有3周前，仅仅2-3周前，在多尼亚纳国家公园的地界上发生这次大灾难之前，我还写了几页纸。那个时候呢，我就很担心，对这里的自然生命的保护会被城市化和公路的修建所挤压。我们来看一下 engorcetar 这个词，又是一个比喻性的用法。Corset 是古代时候女人穿的束胸衣，这样就比较好理解了，非常有形象性。Engorcetada 指的就是 limitar、guardar， 让它很局促、很紧张、很局限。后面有一个 autopista 的同位语 o sea la quintaisencia del artificio técnico。artificio técnico 这里翻译作技术设备、技术设施。quinta esencia 其实这是一个物理的专业术语，第5元素，但是它有一个转义，我们只说说转义吧，因为我真的不懂物理。Lo más puro, más fino y acendrado de alguna cosa， 也就是最有代表性的，可以称为楷模、典范、精髓的东西。也就是说，这里不无讽刺的肯定，高速公路是技术设施的精髓、楷模。大家看第一句话里面就有好多的大词，真的是吓坏宝宝了。Pero el caso es que se presenta en Doñana un nuevo problema que viene a demostrar que en la segunda mitad del siglo XX hablar de reservas naturales es pura quimera。好，我们先读到这里。但是多尼亚纳国家公园从20世纪下半叶开始就出现了一个新的问题，谈论自然保护简直就是天方夜谭。
es pura quimera。quimera 本来是神话或寓言中说的狮头龙尾的怪兽，而且会喷火。那么它的转义是 aquello que se propone a la imaginación como posible o verdadero no siéndolo， 也就是人想象中存在的但事实上不存在的东西。为什么呢？下半句给我们做了一个解释 Supuesto que la mano del hombre, sus ingenios y combinaciones químicas alcanzan a todas partes。 原因就是人类的双手，他们的智慧还有化合物已经充斥了整个世界，哪哪都有。Quiero decir que a Doñana ha llegado el veneno de los pesticidas, no se sabe si por aire o por el Guadalquivir, y ha liquidado en 8 o 10 semanas 30.000 o 40.000 patos o aves de marisma y una cifra indeterminada de fauna subacuática。 杀虫剂的毒害已经侵蚀到 Doñana 国家公园。我想问问大家 ha llegado 的主语是谁啊？这个句子还是蛮有迷惑性的，因为它是一个倒装句 a Doñana ha llegado el veneno， 也就是说 el veneno es el sujeto de esta frase。 我们也不知道是通过空气还是通过瓜达尔基维尔河 Guadalquivir 是西班牙南部的一条大河，但是它已经在8到10周的时间里杀死了近3万到4万的鸭子、海滨沼泽里的禽类。至于水里的动物就更是无法计数了。 Pesticida es un sinónimo de plaguicida， 之前我们讲过 plaguicida plaga y sida， pesticida peste y sida。 peste 和 plaga 几乎是一个近义词，就是食疫瘟疫。pesticida 就是杀灭这个食疫的药物杀虫剂。 subacuática sub 是在什么什么下面， acuática el adjetivo de agua 在水下的， fauna subacuática 水下的动物群。接着来看下一段 El hombre en su avidez de progreso ha puesto en marcha una serie de cosas cuyo en vez desconoce。 En su avidez quiere decir el hombre ávido, avaricioso。 Avidez es un sinónimo de avaricia， 就是人类的贪婪。人类贪婪的想要进步，以至于他们开始了一系列的活动，但是却不知道它有什么样的危害。En vez 指的是事物的背面、反面。 Aquí podemos entenderlo por las desventajas, los daños。A estas alturas es difícil que las fuerzas que ha desatado pueda, llegado el caso, volver a atarlas。 这段话里我们要搞清楚代词的所指。volver a atarlas 这个 las 指的是谁呢？就是前文中的 las fuerzas， 也就是说人类释放出了一些力，但最后呢，这些种种的努力却局限了他们。atar 绑起来、捆起来。llegado el caso到一定的时候，在某个情况下。 Pasear por las marismas de Doñana durante esos días nos lleva a este convencimiento. Durante esos días 联系上下文，我们知道他说的就是近8周到10周的时间。那只要在那段时间里头，我们在 Doñana 国家公园的湿地边走一走，我们就会很确信这一点。Existe concretamente una zona en el cuartel de las Nuevas, al este de Isla Mayor, una extensión de marisma de 5 kilómetros de longitud por 2 de anchura, que es un gigantesco putridero de aves。 在马约尔岛的东边有一块新区，这是5000米长、2000米宽的一个区域，这里简直就是鸟类的大型停尸间。Cuartel 指的是一个区域，它有营房的意思，也可以是城镇的区，或者就是一个划定的区域。Putridero 这个词是从 pudrir 这个动词来的， pudrir 是腐烂， putridero 停尸场、秽物堆。El pájaro suele tener un pudrir higiénico no hiede, pero en la actualidad los cadáveres son tantos que la marisma trasciende。一般来讲，鸟类的腐烂过程是相当卫生的，
它们不会发出臭味，但是现在由于它们的尸体太多，整个湿地都散发着臭味。Hiede, su infinitivo es heder 发出恶臭。这里的 trascender 用的是它的原意本意 exhalar olor tan vivo y subido que penetra y se extiende a gran distancia， 就是它发出一种特别强烈的味道，很大的一片地方都能闻到。Con el correr de los días, la catástrofe ecológica de Doñana brinda perfiles más inquietantes。 随着时间的推移，Doñana 国家自然公园发生的灾难显现出越来越让人担忧的特征。Al parecer, varios perros que han ingerido aves contaminadas han muerto。 看上去有一些狗因为吃了被污染的禽类的尸体而致死。Al propio tiempo, el guarda de las nuevas informa de la muerte de media docena de vacas que pastaban en la marisma。 与此同时，新区的巡视员还报告说，有6头牛由于吃了湿地附近的草而死亡了。Por causas desconocidas， 不明原因。En la estación ecológica de Doñana se hablaba estos días de la muerte de una piara de cerdos el 2 de septiembre, 4 días después de que una avioneta sobrevolara la marisma fumigando algo. Piara 猪群、马群 Avioneta 轻型飞机 Fumigar 指的是用烟熏来消毒或者是杀虫。Doñana 生态站的人报告说，9月2号有一群猪死了，这恰恰是一架轻型飞机喷洒黑烟以后的4天。El prohibido jugar con el fuego de nuestros padres ha pasado en pocos años a ser una broma ingenua. El fuego es algo conocido, limitado, visible y hasta controlable. 我们的父母告诉我们不要玩火，最近几年呢，却变成了一种幼稚的笑话。火是我们已经认识的、可见的、有限的，也可控的一种事物。Lo arriesgado en nuestros días es jugar con la química, soltar aquí o allá en campos cultivados o yermos pesticidas clorados, organofosfatos o isótopos radiactivos, hablando en plata, veneno。 我们今天所面临的危险就是滥用化学物质，不管是耕地还是荒野，到处抛洒有机绿农药、有机磷农药、放射性同位素农药。最后这句 hablando en plata, veneno 指的是我们现在所说的这种玩火危险，使我们在利益面前不惜使用毒药。这句呢比较精简，需要你联系上文去理解。至于 pesticidas clorados, organofosfatos, isótopos radiactivos 这些词汇大家觉得有必要记，能记得住你就记一下，如果记不住就算了，毕竟我们不是学化学专业的。Es preciso vigilar y sancionar.Pero no con sanciones simbólicas que se calculan previamente en el presupuesto y hasta son compensadoras, sino con castigos que hagan daño. 所以说必须要进行监督和制裁 sancionar 惩罚制裁，但是不能是象征性的惩罚。你比方说有一些惩罚就是提前做一个预算，交点钱，象征性的给一些补偿，而是应该对他们所造成的破坏进行实质性的惩罚。Resulta incongruente que en una legislación como la nuestra, tan extremadamente dura para los delitos contra la propiedad personal, los delitos contra la naturaleza, propiedad de todos, quedan impunes. 这是一个主语很长的主语从句 Resulta incongruente。 作者认为这是不相符的。什么是不相符的呢？就是 给后面所说的这个事实，在我们的这个立法体系里，对侵犯私有财产的罪行有极端严格的规定。然而破坏我们大家所共有的财产自然，这种罪行却可以逍遥法外。作者认为这是不应该的。
Después de leer este texto, se puede notar que el escritor ha dedicado mucho refinamiento a la primera frase y a la última frase del texto, porque estas dos partes del texto se subrayan más. Y es una estrategia de redacción que merece nuestra atención y aprendizaje. Cuando nosotros redactamos nuestros propios textos, tenemos que pensar en una apertura extraordinaria, no demasiado corriente. Bien, ahora ya hemos entendido lo que nos transmite este texto. Vamos a comentar sobre el texto que acabamos de leer. ¿Cuál es el problema ecológico más grave en tu opinión? ¿Crees que los poderes públicos responden en igual medida a esta preocupación ciudadana? O sea, ¿crees que el gobierno, las instituciones públicas han prestado suficiente atención a los problemas ecológicos? Dime tu opinión. Y también puedes hablar de algún caso concreto que has oído o has leído en un periódico o en la internet. Y después puedes hablar sobre si estás de acuerdo con Delibes en que se deberán endurecer las sanciones. ¿Y de qué modo? ¿Cómo crees que tienen que endurecer las sanciones? ¿Cuál es la catástrofe ecológica más grave que ha sucedido en tu país? ¿Qué medidas se adoptaron para solucionarla? Creo que después de leer el artículo de Delibes tenemos que comprender la intención del autor, que es llamar la atención de la gente común, del gobierno y también de la prensa sobre estos problemas ya muy graves de la naturaleza. Así que si no conocías muchos casos de problemas ecológicos y no conoces cómo lo ha resuelto y qué tipo de política, qué tipo de legislación existe con ese fin, creo que a partir de hoy tienes que fijarte más en estos aspectos, porque la protección del medio ambiente no es una tarea de un grupo de gente o de las instituciones solo, sino de todos, porque todos somos pobladores de este planeta, ¿no es así? En las sociedades altamente industrializadas de nuestro tiempo se ha extendido desde hace ya algunos años la preocupación de los ciudadanos por los problemas relativos a la conservación de la naturaleza. Eso sí, pero nosotros como individuos, ciudadanos de esta sociedad humana, también tenemos que enmadurecer nuestras opiniones sobre estas cuestiones y solo de esa forma podemos contribuir a la protección del medio ambiente. Por eso, os pido que hagáis el esfuerzo que podáis para contestar estas preguntas. Puedes buscar información en la internet, leer artículos, mejor en español, pero también puede ser en chino, y luego formar tu propia idea independiente para comunicarlo con los demás, ¿vale? Finalmente, aquí tenemos un textito que nos presenta la situación y la historia del Parque Natural y Nacional de Doñana. Y vamos a leerla, a ver si podemos conocer más sobre esta zona natural que requiere protección.
El Parque Natural y Nacional de Doñana se considera la mayor reserva ecológica de Europa y tiene fama universal. Su gran extensión de marismas acoge durante el invierno a numerosas especies de aves acuáticas que suelen alcanzar cada año los 200.000 individuos. Muy próximo a Doñana se localizan otros espacios naturales que, aunque situados fuera de los límites del Parque Nacional, compartan paisajes similares, así como el hábitat de diversas especies animales y vegetales. Nos referimos al Parque Natural de Doñana, donde se incluyen masas forestales de pinos, marismas más o menos transformadas y tramos de brazos y caños del río Guadalquivir que antiguamente inundaban la marisma. Las 53.709 hectáreas del Parque Natural se distribuyen entre las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla. El hombre en Doñana, el hombre primitivo, el cual se adaptó, convivió y utilizó los recursos naturales que le brindaba el ecosistema del que formaba parte, ha supuesto siempre un enriquecimiento en la diversidad natural del territorio, importante en cuanto a que, por una parte, desarrolla una cultura y por la otra, ampara razas autóctonas de animales domésticos y ecotipos asilvestrados, con los que los nativos de esta zona pueden convivir en armonía total. Doñana 国家自然公园算得上是欧洲最大的生态保护区，享誉全球。这里的大片湿地，冬天容纳着种类繁多的水鸟，每年能达到20万只之多。在 Doñana 国家自然公园的周围，虽然它们没有被划在公园的界限内，也有比较类似的动植物栖居地和类似的景观。我们所说的 Doñana 自然公园包括集中的松树林、相对成熟的海边滩地，还有瓜达尔基维尔河的支流、水道。过去瓜达尔基维尔河是可以淹没这片海边沼泽的。该国家公园占地53709公顷，横跨 Cádiz、Huelva 和 Sevilla 3省。Doñana 人，这里我们指的是 Doñana 的原始人，他们适应了这里，和该地的动物群以及自然环境和谐共存，并且利用生态系统提供的自然资源。它们的存在一直以来都让该地区的自然多样性更为丰富，并对其做出了重要的贡献。一方面，它们发展了一种文化，另一方面，它们也保护当地的动物物种，包括野生动物，让它们能够跟本地的族群和谐共处。Ok, ya es todo para esta clase. Sé que os habéis cansado mucho. Bueno, gracias por la atención y anímate. Espero que a partir de esta clase tengas alguna idea o tu propia opinión sobre la protección del medio ambiente. Nos vemos a la próxima. Chao. Llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta.